Hola, vamos a esperar un ratito a nuestro invitado. Vamos a esperar a nuestro invitado que se conecte. Y por mientras, pues les vamos a ir diciendo del tema. Es un tema muy importante de cómo sobrellevar a cabo un duelo en esta cuarentena. Porque se nos han, pues se nos han dado muchas preguntas. Sí, de qué es lo que pasa, cómo se sienten. Hay muchas personas yendo a terapia. Entonces, saludos. Hola, 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 muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo- ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver si ahí por ahí nuestros espectadores nos escuchan. A ver que nos comenten. ¿Si logras ver los comentarios? Uy, bien, bien, ya se están uniendo más. Listo, Sí. listo, sí, sí te escuchan. Bien, sí, me parece que sí se escuchan. Bien. Licenciado en psicología, Francisco Manuel Porras Parral. ¿Cómo estás, Jerry? Gusto. Egresado de la Universidad Juárez de Durango. Y aquí estaba viendo tu currículum que traes muchos cursos, demasiados cursos en cuidados paliativos. También Sí. tienes otro en habilidades en relación de ayuda, Ujú. diplomados en investigación científica, terapia conductual y bueno, a lo que vamos, ¿verdad? A la tanatología, al duelo. A lo sabroso, dicen por ahí. Luego se dicen por ahí. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Eri. Hace mucho que no teníamos el gusto de coincidir y qué maravilloso que estar dialogando de nuevo a través de estos temas que causan pues, tanto impacto. Ya sé, muy, muy padre. Por ahí coincidimos en un diplomado, en Ujú. un Hace unos diplomado años, bueno, por cierto. el de desarrollo humano de Jorge Bucay. De Jorge Bucay. Oye, pues estás bien preparado para estos temas y una de las preguntas que me hacían, Ujú. por aquí la guardé, es de una persona, a ver si nos puedes ayudar a contestar esta pregunta. Es de una Adelante. persona la cual me dice, hola, he tenido varios duelos, Ujú. tanto materiales como de personas. Ujú. Uno de ellos fue la pérdida de mi trabajo, fue la pérdida de mi carro y fue la pérdida de un hijo. Ok, Todo esto pasó al instante, ok. ¿ok? Todo esto pasó muy rápido. Y luego la pregunta es, ¿cómo se puede o cómo puedo afrontar yo este tipo de duelos viviendo en este tiempo? Que no se puede Bueno, distraer, que no puede salir. sí, que no puede tener como ¿cómo se llama? Otro tipo de herramientas externas para poder lidiar. Ajá, Bueno, de entrada, se maneja mucho que cuando hay duelos múltiples, siempre se busca trabajar sobre el que creó más impacto. En este ok, caso, pudiera ser, yo creo que por escala, la cuestión moral y también afectiva, pues el del duelo del bien, hijo. Me parece ujú, que es un duelo muy complicado, muy fuerte. ¿Por qué primero enfocarnos a ese? Porque si desarrollamos herramientas afectivas, ujú, emocionales y cognitivas para ese tipo de duelo, posiblemente los otros dos sean más fáciles de afrontar, el que es el del trabajo y el del coche. sí, Como ya vivió él una de las experiencias más traumáticas que existe en la literatura y en la vida, que es la pérdida de un hijo, puede ser, claro, que posteriormente se dé más sencillo este duelo ante el trabajo y ante
pues ante el empleo, ¿no? Que el empleo pues ahorita nos impacta mucho porque es una fuente de distracción. Entonces le Sí, quitaron la distracción del empleo y tampoco tenemos la distracción de poder salir por el miedo a contagiarnos. Entonces, sí. ¿qué puede empezar él a hacer? Puede empezar a trabajar algo que manejan como el duelo o los rituales simbólicos. Ujú. ¿Qué es los rituales simbólicos? Utilizar la imagen que dejó esa persona en mí para poder crear esta despedida. Y Ok. una herramienta que se utiliza mucho en el ritual simbólico es precisamente la escritura. Suena ya muy repetitivo, ¿verdad? Sí. Pero nunca nos damos cuenta, ya está el curso de escritura terapéutica, pero Ujú. ¿por qué? Porque ayuda a liberar estas emociones. Entonces, lo que podría hacer esa persona es, en un espacio o en un momento que se sienta él tranquilo, también tiene que darse permiso de vivir el duelo, Ok, ¿verdad? muy Cuando se importante. sienta él, es importantísimo, porque no nos damos permiso. Ahorita dijiste tú una palabra que creo que es fundamental, no tiene con qué distraerse. Ajá. Entonces, error número uno, ¿para qué nos queremos distraer? El No. duelo tiene que vivirse. Entonces, vamos a buscar vivir ese duelo, buscar un espacio donde él se sienta pues tranquilo, cómodo y puede empezar a hacerle esta eh, carta a su hijo, a quien se fue, y pregúntese qué es lo que le quiero decir, qué me faltó decirle, qué circunstancias puedo yo, eh, o qué circunstancias viví con esa persona para ir evocando todas estas emociones que son parte del duelo e irlas trabajando. Ok, muy bien, muy bien. Ok, tengo otra pregunta. Aquí las Adelante, pongo adelante. por orden de importancia. Oh, buenísimo, buenísimo. Hay, pasó que una familia fue infectada por coronavirus Ujú. y murió la mamá de esta pero no Ujú. lo dejaron despedirse, no la dejaron ver el cuerpo, no dejaron a asomarse, nada, o sea, fue directamente. Ok, El problema de esta persona es que es de aquí en Durango, esto pasó en México. fuerte. Ok. Él se fue de aquí de Durango a México y me comenta esto. Me dice, A no, ver qué no te puedo dice. despedirme, ¿qué hago? Ya hasta Ok. me puse a temblar, porque me lo dijo hasta llorando y ya. Es fuerte el acompañar a alguien en el proceso, porque normalmente estamos acostumbrados a ver llorar a las personas, ¿no? Tenemos esta tendencia a escuchar la alegría nada más, pero pues también tenemos que escuchar la tristeza. ¿Qué hago? Es algo parecido. Esta situación en la que no nos vamos a poder despedir es algo que se va a generar de manera, suena feo que se diga así tan frío, pero muy Mm, común, porque no podemos despedirnos del cuerpo, porque representa un poco de contagio, etcétera. sí, ¿Qué se recomienda? Se recomienda primero que la persona haga esta despedida simbólica de la que te hablé ok, y sobre todo que al momento de hacer esta despedida simbólica cuide mucho lo que son, primero, las culpas, porque me imagino que él ha de experimentar mucha culpa con respecto al no poder haber ido a despedirse, sí, como porque no estuve con ella, no pude despedirme. Entonces, primero que se ponga a meditar, ¿qué cosas en realidad, y siendo así muy fríos, muy concretos, sí pude yo haber controlado? De lo que está pasando ahorita a nivel mundial, nacional, estatal, municipal, ¿de verdad es todo mi culpa? ok, O sea, si es mi culpa el no haber poder ido a despedirme, es mi culpa que no haya podido verla por las cuestiones de la higiene y de la salud. O sea, ¿qué elementos en realidad sí representan una responsabilidad propia? ok, ¿Sale? ¿Para qué? Para empezar a quitarnos estas ideas erróneas de que yo fui el que tuvo o el que no cumplió con algo, porque sí se genera mucha culpa de, es que no me pude despedir. También porque normalmente es lo que se acostumbra a hacer. Los ritos funerarios son ir, despedirnos del cuerpo en persona sí, y empezar como este trámite. Entonces, lo que puede empezar a hacer es, si tiene fotografías de la persona, seleccionar alguna
que para él sea más significativa, Ok. y empezar a hacer una especie de viaje, o se puede decir fantasía guiada, decimos eso los psicólogos, Sí. o de ejercicio terapéutico, en el cual se despida de ella a través de esa foto. Si te fijas, en las funerarias nos despedimos del cuerpo, pero el cuerpo no nos habla. Y normalmente tenemos la fotografía de la persona ahí viéndonos, ¿verdad? Así muy feliz y así adornado, lo llevamos a la casa. Entonces, Ajá. ¿por qué no tratar de hacer este ritual también en mi casa? Y con una foto inclusive que a mí me agrade, que me recuerde a esa persona y que a través de ese recuerdo pueda yo revivir y experimentar ciertas emociones. Ok, muy bien. Oye, Paco, Francisco, No te preocupes. ya, Hay ya, ya, confianza, hay confianza. ya la confianza. Este, por aquí No no te están sus preocupes. preguntas, pero Adelante. me viene como que a la mente Ujú, el tipo de proceso o el tipo de situación en la que te ponen, que ujú, supongo que has trabajado mucho lo que es la tanatología, los duelos, las pérdidas, pero también ujú. hay una parte de que pues ahora lo estamos haciendo todo por videollamada, o sea, todo ya es virtual, menos aquí, Todo es virtual. ¿verdad? Siento Claro, que también claro. hace falta el tacto, el estar ahí presente con la persona, aunque no digas nada, pero estar presente ahí. ¿Cómo Ujú. le haces o cómo manejas tú este tipo de proceso? Para cuando no está la persona, Ajá, o sea, para que te llegue un paciente y lo atiendes de manera virtual, ¿cómo es el uf, proceso? es todo un reto porque desde el hecho, a veces en la propia intervención 1-1, es cuando la persona está en crisis, puede haber un momento en el que te puedas acercar y estar como más cerca de entrada, para la persona que quiera empezar un tipo de proceso de este índole, pues dejar como muy claro, ¿no? Las limitantes. Las Sí. limitantes es la cuestión del espacio y el contacto físico que a veces funciona de terapia. Entonces, lo que funciona mucho y que pues, es una herramienta, que finalmente es el dejar que la persona hable. Eh, Creo que el hecho de dejar al otro hablar del proceso de duelo puede funcionar con o sin el acercamiento físico. ¿Por qué? Porque es una de las primeras reglas, dejar que el otro se exprese y hable acerca de lo que está viviendo. Entonces, tal vez al tener esta interacción en la cámara 1-1, yo no pueda ejercer tal vez esa cercanía física, pero Ujú, sí pueda propiciar a que se dé este diálogo. ujú. ¿Sale? Este diálogo, ¿sí me escucho bien? Sí, sí, sí. ¿Sí, verdad? Este diálogo en el cual pues va a permitir expresar el dolor, porque normalmente nuestro trabajo es guiar o es un primer contacto al que, aquí lo tengo que se me va, al que llamamos preparación es Ujú, preparar a la persona. ¿Qué quiere decir? Escuchar la versión de los hechos, cómo se llevó todo el proceso, para después prepararlo para estos rituales de despedida. Entonces, esa preparación se puede hacer también a través del discurso en estas redes sociales. ujú, ¿Cómo lo va a preparar? Y esa preparación es que me platique todo lo que envuelve en el proceso para al final seleccionar junto con el paciente qué ritual se vendría más ad hoc a su situación actual. ok, muy bien. Muy, Es muy lo que bien. se podría, y es cuestión de acostumbrarnos. De hecho, hay a nivel en España, encontré algunos manuales que hablan sobre cómo realizar este tipo de intervenciones, le llaman telepsicología, Ujú, que es también ya alineamientos para los profesionales de la psicología y de estas áreas de intervención sobre qué elaborar y qué herramientas o limitantes vamos a tener al momento de hacer este contacto pues, a través de la cámara virtual. Y es cuestión de adaptarnos, yo creo que van a salir muchas investigaciones interesantes, sí, entonces hay que empezar a leer qué vamos a ir descubriendo. sí, sí. Oye, otro duelo. eh, bueno, voy a leer otra pregunta que está aquí, luego vuelvo a esto de los duelos. Sale, vale. ¿Es normal pensar tanto en la muerte o en que me voy a morir? Eso me da mucho miedo. Mm, pues fíjate que aquí es como una pregunta de dos filos. Si es normal, yo pienso que sí.
Sí, Es normal que pensemos en la muerte, claro, creo que, mucha literatura lo ha dicho, el ser humano es el único ser de la existencia aquí en la Tierra que piensa sobre su muerte, sí, porque la muerte abstrae estas cuestiones del pasado, el presente y el futuro. Aquí lo que yo preguntaría sería, sobre la muerte en específico, ¿qué es lo que causa ese temor? ok, El cómo, qué va a pasar, a quién voy a dejar, porque si lo llevamos a un punto muy general, la palabra misma no lo dice, estamos pensando en una generalidad. Entonces, en específico, ¿qué es lo que me está causando ese temor? El mm, cómo va a ser, cuándo va a ser, me voy a quedar sin esto. Entonces, hay que analizar de la muerte, qué aspecto me genera a mí ese malestar, ese miedo, para ver qué podemos trabajar y qué se está gestando. También podríamos preguntarle a esta persona desde cuándo ¿desde pasó cuándo? algún suceso, hubo alguna situación que creó este miedo, qué está pasando, o sea, desde cuándo se gestó este miedo Ok, y si es propio, porque también se puede decir, no, fíjate que el otro día, ahorita se accidentó una persona y me generó a mí miedo, pero sí, tal vez esa persona fue cercana o el hecho de cómo pasó fue lo que generó el miedo, entonces hay que ver desde cuándo y y el que el le está qué. dando miedo, para ver más o menos qué respuestas puede tener él acerca de ese Ok, temor que quiere decirnos. ok. Vamos a ver si nos contesta porque si nos está escuchando. Ujú. Sí, ya vi aquí que me está escribiendo. Y otra pregunta es que te iba a hablar sobre, que te iba a decir sobre los duelos. Adelante. Situaciones en que pensar mm, adquirir algo, Ok, ¿verdad? Una casa, un carro, no sé, algo material. Y está sobre la marcha, pero no se concluye. Este también es un tipo de duelo, ¿no? claro. Ahí, ay, se me fue la palabra. Tiene un nombre en específico. No me Había leído acuerdo bien. que son como duelos virtuales, porque es algo que no tienes, pero lo Ujú. pierdes. O sea, tú te hiciste la idea de que lo ibas a obtener, pero son muchas personas las que me dicen, oye, es que no tuve esta casa. Y yo le dije, ¿cómo la perdiste? Me dijo, no, es que casi la compro. Y yo, "Ay, pues, ¿cómo? O sea, se suena medio mal, pero se clavan tanto en eso Ok, que van varias personas que me dicen, oye, es que no adquirí hasta un celular, pero es un proceso de duelo, ok. supongo. Mm, ahí podríamos analizar el factor imaginativo y de las propias, ¿cómo podemos llamarlo? Que, de la visualización que tenía él con esos objetos, con esa casa. ¿Por qué? Porque tal vez a nivel imaginativo, a nivel mental, él ya estaba experimentando esa realidad. Ujú. Si te fijas, cuando vamos a obtener algo es cuando tenga mi casa y ya la estás amueblando, ya tienes cuántos Sí, hijos vas a tener ahí, si vas a meter a un familiar, o sea, etcétera. Tú ya estás viviendo en esa realidad. Entonces sí. tal vez la persona está elaborando un duelo. ¿Por qué? Porque a nivel mental, a nivel afectivo, ya se había generado esta situación. Ok. Y eso es lo que nos provoca como más malestar, el hecho de que en mi cabeza ya se había generado. Entonces eso nos va a caer más molestar. Voy a agarrar mi cargador, se me va a quedar sin pila, Sí, perdón. sí, sí. Te espero. Entonces, no, aquí estoy, de lo bueno que tengo una conexión aquí cercana y que la tecnología es agradable. Entonces hay que ver a nivel mental, a nivel de imaginaciones y de las cuestiones que yo me había proyectado, pues qué se fue. Con el hecho de no haber tenido esa casa, ¿qué se va? No es nomás el objeto que se pierde, sino también las esperanzas e ideas que yo tenía que se van. Entonces, ¿qué se fue con esa casa? ¿Qué se fue con ese coche? La esperanza de independizarme tal vez, la esperanza de hacer una vida juntos con alguien más, la esperanza de tener un coche que me ayudara a trasladarme a mi trabajo. Entonces hay que ir, aparte el objeto, ¿qué se va con ese objeto? Ok. Pues das en el clavo porque dices la esperanza. Y todos creemos que es lo único, lo último Claro. que se pierde, ¿verdad? No hay que perder la Sí, esperanza.
Yo creo que al final a veces es lo primero y es lo que más nos impacta. Sí. Oye, por aquí leí una pregunta. Muy bien. Mira, nos comentan. Cuando tenemos la pérdida de una persona querida, ¿qué se puede hacer con sus pertenencias? Mm, hay como una serie de pasos. Ajá. Al inicio no es tan factible, no es tan bueno deshacernos de las cosas completamente. Ok. Porque se dice que la persona que se deshace completamente de las cosas, pero también la persona que las guarda por años, está entrando tal vez en un duelo patológico. ¿Qué quiere decir? No hay un inicio de un proceso de duelo. Entonces, al inicio es sano mantenerse con ciertos objetos, cierta ropa, no deshacerse de ellas de manera rápida. Hay que dejar que pase un tiempo, que las emociones se asienten, que la vida tome su curso normal dentro de lo que se puede decir normal, y con esa base, pues ya tomamos la decisión si las podemos donar o inclusive venderlas, también está bien. Ok. Pero hay algo que se llama los museos del duelo. ¿Qué Ujú. es un museo del duelo? Son esas habitaciones, no sé si te ha tocado, yo creo que la gente también que está aquí escuchando le ha pasado, que entras y está igual. Inclusive el día que falleció la persona, está ahí la crema, el cepillo de dientes intacto, la cama tendida y la ropa arriba. Eso le llaman museos del duelo. Ujú. Tampoco son positivos a largo plazo. Tampoco. ¿Por qué? Porque te impiden hacerte la idea de que sucedió, de que ese hecho pasó. Entonces, todo depende de cómo se vaya dando el proceso de duelo y es positivo, sí es positivo regalar las cosas, pero también ustedes dense tiempo. No caigan en la presión social de decir, ya, ya regálalo ya. O sea, también hay que llevar un tiempo, tal vez después de 6 meses, 3 meses, 8 meses, ya, que te sientas listo para desprender. Ok. Porque las cosas es una forma con la que puedes llegar a recordar a la persona en el momento de tramitar ese proceso de duelo. Oh. Paco, hay duelos que no se lloran, Siempre. siempre. Y hay otros que se lloran de más, Demasiado. demasiado. Claro. Nos preguntan aquí, ¿cómo sabemos que acabamos con el duelo o que ya fue superado? Sí sé que se supera cuando ya el recuerdo de la persona no me causa ese dolor increíble y desgarrador. Ok. Que recuerdo ya es más como una añoranza, que es más ya como, inclusive lo recuerdas con gratitud. Ah, me acuerdo que le gustaba este tipo de pizza. Ah, qué rico. O sea, que ya disfrutas inclusive el comer lo que al otro le gustaba. Es O cuando recordar ya, que en alguna ocasión nos acompañó. exacto, ya cuando el recuerdo no es destructivo y doloroso, ni castrante, podríamos decir en el área de la psicología. O sea, cuando ya no te castra y te limita a hacer cosas, podemos decir que ya hemos superado esa etapa. Ok. Paco, otra preguntota. Dicen dice, mi abuelita antes de morir me regaló un objeto, un Ujú. dije. Este dije lo cargué por 5 años hasta que se me perdió y todavía sigo sufriendo por el dije. Supongo que sigue siendo pues la pérdida de su abuelita. Claro, pues, ajá, adelante. Ajá. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Compro uno igual? No sé qué hacer, me siento hasta vacía. Ahí ya le puse, me siento vacía. Ok, pues ella tuvo doble pérdida, Ujú. ¿verdad? Primero fue la abuela física, el vínculo, y después ese vínculo se había ligado al dije, y el dije, pues ya también volvió a perder a la abuela. Eso es como doble pérdida. Doble Lo pérdida. que se, otra pérdida. Entonces, pues de entrada, no creo que el dije, que si lo compre, que compre otro, vaya a hacer algún cambio. ¿Por qué? Porque no es el dije, no No. es el mismo dije que me regaló. Entonces, lo que puede hacer esta persona es hacer una despedida simbólica. Tal vez ahorita no se pueda por tiempos de coronavirus, Sí. o tal vez si lo hace con las medidas necesarias, Ujú. que visite algún lugar que era como importante para las dos, para la abuela y para ella, Ujú. y ahí haga una despedida, porque posiblemente no se despidió de ella por completamente, porque tenía el dije.
Entonces necesita hacer otra vez este proceso de despedida. Entonces puede ir a algún lugar, algún parque, a veces yo les recomiendo algún parque, llevarse una carta que le quieran leer y leérsela como si estuvieran ahí. Y Ok. dejar sobre todo envolver por todas estas emociones que están viviendo. Porque la cuestión del dije fue esa, no le permitió hacer este corte con la persona que se fue, entonces se le perdió y volvió a experimentar esa pérdida significativa. Muy bien. Mira, me preguntan, nos preguntan por aquí. Ujú. Mi abuelita perdió dos hijos y no ha superado el duelo. ¿Qué se recomienda? Ya que nunca ha podido sacar ese dolor, ya que su carácter es muy, muy duro. Hoy con personas mayores es muy complejo este proceso. Ujú. También por la propia historia de vida, ¿verdad? Yo creo que vale la pena revisar más o menos cómo le enseñaron a ella a vivir el duelo, a expresar sus emociones, eh, desde cómo vivió los rituales funerarios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vivió los rituales funerarios? ¿Para qué? Para permitirle hablar. También algo que funciona es dejarla que ella hable, pero sin interrumpirla, porque a veces interrumpimos. Ok. O posiblemente puede llegar alguien, otro hijo o algún nieto, échale ganas, abuelita, no te preocupes, ya están descansando. Ujú. A veces eso no funciona, funciona más dejar que la persona hable y exprese lo que tiene como dentro y muchas veces al ir platicando vamos a ir nosotros haciendo como memoria, acordándonos y ahí puede ser que se presente el duelo. Entonces, paso número uno, dejar que hable. Paso número dos, no interrumpirla ni decirle que todo va a estar bien y que le eche ganas. Simplemente referirle, oye, te voy a acompañar, voy a platicar contigo. Lo que gustes, aquí estoy. Ok, muy bien. Y tiene que ser yo, supongo, que, bueno, no, no cierto modo de molestar a la persona, pero sí como cotidiano, ¿no? O cuando ella se sienta lista, porque también a veces queremos forzarlos a hablar. Porque también yo le pregunto a esta persona, mm, ¿para quién está siendo difícil llevar el proceso? Para la señora o para los familiares al verla y recuerdan cómo están ellos? Sí. Que también a veces, no sé si también lo has visto en la práctica, a veces quien tiene más necesidades de que la otra persona esté bien es el familiar, pero resulta que el familiar que según esto está mal, está haciendo su propio proceso de su manera. Pero como no es el mío y como tal vez no está llorando como yo, eso me genera algo como de angustia, de molestia. Entonces hay que ver también esa otra parte. Ok, muy bien. Yo creo que con eso contestaste esta otra que hice. ¿Qué sucede con las personas que por su carácter guardan o se aguantan el llanto? Pues mira, dice que el cuerpo es sabio y el cuerpo habla lo que la boca no dice. Sí. Entonces hemos visto muchos casos donde esta limitación al llanto puede generar a desarrollar otro tipo de afecciones, tensión muscular en el cuello, dolores de garganta, o sea, tema creo que es psicosomática. Ujú. Entonces, de una u otra forma, el, el cuerpo va a buscar la salida. Valdría la pena también preguntarles a estas personas rígidas y que no pueden a veces llorar, Ujú. ¿qué pasaría si llorara? Que O sea, que se permitieran llorar. claro, ¿qué hay detrás de esta idea de que no puede expresar el llanto? Ok, muy bien. A ver si nos contestan. Ya nos contestó esta persona. eh, el miedo a la muerte es propio. Desde que me acuerdo, es propio desde que me acuerdo, pero se asentó con el nacimiento de mis hijos. Miedo de dejar Okay. a la gente cuando me muera. Entonces ahí está la cuestión del miedo, ¿verdad? El dejar. El dejar, ok. Pues de entrada, aunque suene un poco muy feo, nadie es de nadie. Sí. Entonces, nadie es de nadie. La vida tiene esta situación difícil de que la compañera la compañera eterna de la vida es la muerte. Entonces, siempre va a estar. Ahí, ¿por qué no? ¿Por qué en lugar de anclarnos a este miedo constante, trabajamos para buscar soluciones por si llega a pasar? Ok. O sea, tal vez mi miedo sea dejar a mis hijos,
o dejar a la gente que quiero, tal vez desprotegidas o en una situación precaria. ¿Qué puedo hacer yo ahorita, en este momento, para que cuando suceda, no sabemos cuándo, deje yo todo en un orden? ¿Para qué? Para que estas personas, claro que van a experimentar dolor, pero no experimenten otro tipo de situaciones que tal vez a mí ahorita me están generando angustia. Mm. Llamamos trabajar en el presente para poder crear un mejor futuro. Ok, estos ejercicios de desapego, ¿son buenos hacerlos? O sea, pensar que te vas a quedar sin nada, te vas a quedar solo, para Pues cuando pase, si llega a pasar, no te llegue de golpe. yo creo que sí y no. Sí, no, ok. Sí, sí es bueno tener esta visión de conciencia, más bien es una conciencia de que pues Ujú, en la vida se puede presentar diferentes cosas, pero no por eso voy a dejar de preocuparme. ok, Pero hay una cuestión distinta entre la preocupación excesiva y la preocupación con acción. sí, Entonces tal vez mi preocupación excesiva me lleve a paralizarme. ¿Por qué? Porque recordemos que si este miedo a la muerte se hace muy, muy, muy profundo, ujú, entonces lo va a inmovilizar a la persona. Pero en claro, cambio, si la preocupación lleva a la acción, puede él empezar a generar nuevas herramientas o escenarios para tratar de trabajar ese temor. ok. Entonces, no es completamente que ya, bueno, ya nos vamos a deslindar y vamos a salir de la casa y voy a vivir, no sé, fuera, en la calle tal vez, suena Sí, chusco. Tampoco es que la persona se deslinde de todo, sino que al preocuparse, busque las formas de cómo trabajar esa preocupación. ok, muy bien. Ya ves, Paco, pues nos van surgiendo dudas y vamos buscando a personas como tú, especialistas en la materia, para que nos ayuden, porque pues literal ahorita estamos en un tiempo donde nos va a pasar estas preguntas, nos puede o no pasar y está pasando. Siento que ahorita nos estás ayudando mucho porque nadie está exento de que podamos vivir la muerte de un familiar por el virus, podamos una pérdida material y, Claro. y bueno, es cómo afrontarlo, cómo vivirlo sin necesidad de que me lastime tanto. Mira, me mandó aquí una persona, un WhatsApp, que dice, hay personas que viven al día, han perdido casi todo, pero no se les ve tan estresados como uno. Yo siento que eso ya es de cada quien, ¿no? De Sí, cómo... el otro día vi una frase, no me acuerdo dónde la vi, ahí disculpen si no me acuerdo la fuente, Sí. pero me llamó mucho la atención de esas frases que ves así en las redes sociales y dices, ah, mira, está interesante, qué bonita se escucha. Pero me llamó la atención que decía, no tengo miedo de perder todo porque cuando yo subí no tenía nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Descubrió esa persona que podía crear y tener a través del trabajo. Entonces, tal vez, es una posibilidad. Ok. Posiblemente estas personas que viven al día y que tal vez se vean más tranquilas, como no tienen tanto apego a sus objetos, les Ujú. sea más fácil tratar de buscar algo nuevo. En cambio, lo que nos está pegando mucho a los que están encerrados, a los que estamos encerrados, es la incertidumbre. Sí. O sea, me voy a quedar sin trabajo, ¿cuándo voy a poder salir? ¿Qué voy a hacer? Y sobre esa incertidumbre se van generando otras más. Ok, muy bien. Y entonces la incertidumbre nos genera ya esta cuestión de vivir a futuro. Pero pues primero, el futuro no ha pasado, pero nosotros ya estamos viviendo ahí. Estamos anticipando a los hechos catastróficos si ni siquiera se empiecen a dar. Ya es una ansiedad, yo diría que colectiva, ¿no? Pues Sí, ya. es de todos, o sea, y no hay que normalizarla, pero en cierto punto es normal sentir esta ansiedad porque ni siquiera presidentes de otros países saben qué hacer. Entonces, Claro. nos da miedo no tener las cosas
como controladas. Ujú. Nos da miedo no tener las cosas controladas y nos surge ansiedad y al otro le surge otra vez ansiedad y ya todo el mundo traemos una ansiedad que nos genera miedo. Nos Claro, genera miedo pues, a lo que estamos hablando, el duelo, la pérdida, a perder un familiar, a perder una casa, un carro, a perder algo material. Pero fíjate, aquí me hacen una pregunta muy buena que dicen, oye, pregúntale sobre los duelos de los animales, de las mascotas, que, que yo creo que es un poco más interesante, ¿no? Porque muchos se apegan mucho a las mascotas, que también aquí en las redes sociales vi que no insulten a mi perrijo, ya tienen hasta perrijos. claro. Pero yo en lo personal he perdido a dos mascotas muy buenas para mí, mascotas, eran dos perros, y yo creo que no se vive tan fuerte el duelo, yo creo, ahorita me dices, que con Claro, un familiar. Ah, yo ok. porque se trató como mascota, no como un perrijo. Pero le das como su lugar de mi Sí, sí. mascota y... ok. Aquí lo que también varía mucho es, si lo vemos ya en tiempos modernos, muchas personas ya viven en soledad, se han decidido no casar, han decidido no hacer familia, sino desarrollarse de manera individual. Entonces, en algunas ocasiones, no todas, se Sí. llega a vivir una especie de soledad Ujú. y las mascotas llegan a ser compañeros. Ok. Un gato, un perro, un hámster, o sea, ya Sí. son compañeros en este camino que llamamos vida. Ujú. Entonces, más allá de perder la mascota, perdiste a un compañero, Ok. perdiste inclusive a alguien. Tengo perros y también a veces llego muy cansado y me volteo a ver, es como que, oye, eres lo mejor. Y yo, ay, gracias, gracias. ¿Verdad? Entonces, perdemos también esa seguridad de saber que llegando va a haber algo vivo que nos haga compañía. Si te fijas, es algo vivo. Sí. No es tanto la connotación de ser mascota, es ese ser está vivo y como está vivo, se mueve y se acerca a mí, me lame, o sea, me está compartiendo vida. Ujú. Entonces es una especie de mitigación de la soledad, pero cuando lo perdemos, perdemos a aquello que estaba vivo y que me hacía compañía. Entonces ya no tenemos nada y ya nos vemos otra vez inmersos en la soledad, pero absoluta, Sí. donde hay una única vida que es mi vida. Híjole. Mira, ¿ya ves? Por eso te invitamos. Ah, gracias, gracias. Y, ok. Yo sí tengo aquí más preguntas. Si no, vemos a ver si por aquí. Hacemos una segunda parte, ¿verdad? las- Es un compilado ahí. Un compilado. No, no, no. Ok. Ok. Cuando pierdes, no le entiendo muy bien. Cuando pierdes valores, ¿es un tipo de duelo? Que si cuando se pierde se valora más, podría ser. Cuando pierdes valores, yo creo, personales, o sea, Ah, sí, sí, sí. Que pierdes como una parte de tuya. sí. Hay duelos que alguna literatura marca duelos naturales o... Ah, se me fue la palabra exacta. Pero un ejemplo es cuando el niño pasa a la secundaria, hay una especie de duelo. Cuando Ujú. pasamos secundaria a prepa, hay una especie de duelo. ¿Por qué nos duele? Porque como cambiamos de etapa y vamos a un pasaje desconocido, entonces eso nos genera angustia. Ok, Y al cambiar en esas etapas, pierdes ciertos valores que como niño, como persona tenías. ok. Entonces, sí puede ser que al perder una especie de valor haya un conflicto. ¿Por qué? Porque ese valor tal vez definía lo que eras. No sé, por ejemplo, yo me definía por el valor de la responsabilidad Ok. y me despidieron del trabajo. ¿Quién? Entonces, ¿dónde está esa persona responsable?
que se supone que yo era, que me iban a despedir. Ok. Entonces, resulta que no era esa persona tal vez, y tengo que reestructurar también todo mi ser, toda mi persona, para establecerme en esta nueva posición en la que ahora me encuentro. Híjole. Entonces, se va no solamente el valor, sino parte de mi persona que estaba ligada a ese valor. Es como perder una esencia, una parte de ti, Sí, yo lo pero, veo así, pero, o sea, la estás perdiendo ante las, o sea, tú ahí está, porque sabes que eres la persona responsable, pero la pierdes ante la sociedad, ¿no? sí, creo que esa pregunta es buenísima la que acabas de hacer. ¿Ante quién la perdiste? Ujú. ¿Ante ti o ante los demás? ¿Qué estabas logrando con ese valor que te definía? Ay, a ver si nos contesta. Porque también hay que ver qué tipo de valor, ¿no? Claro. Que ver qué tipo de valor. Ok. Oye, Paco, cuéntanos de ti, tus redes sociales, dónde te encontramos, qué andas haciendo. Bueno, ahorita, pues casi siempre estoy por WhatsApp y estoy colaborando con un centro de psicología que se llama Bienestar, Centro de Atención Psicológica Integral. Lo trae ahorita Juan Gurrola, es, un psicólogo Ah, muy bien. infantojuvenil, y estoy Saludos a ahí Juan. colaborando. Saludos a Juan, saludo y a los de Bienestar. Entonces ahí tengo yo el área de consultoría. Y este año también me vino a dar un poquito el cambio, apenas ingresé a la maestría Ajá. en Ciencias de la Salud, entonces tuve una modificación de clases virtuales, la perspectiva, y ando dedicándome a eso, a la maestría, a la lectura y a la psicoterapia, Ah, muy bien. o como tal al acompañamiento en procesos difíciles, le llamo yo más, Acompañamiento de en procesos procesos, difíciles, ajá, como lo es el duelo. como lo es el duelo. A veces que me invitan a dar alguna charla, una plática, pues creo que hay mucho que compartir en este tema. Y algo que ha sucedido últimamente es que, y creo que se ha dado en todas las especialidades, se ha abierto tanto el campo que a veces encontramos profesionistas o personas que, bueno, tienen el gusto tal vez de apoyar, pero tal vez no cuenten con la preparación necesaria. Entonces, vale la pena en ocasiones recurrir a alguien con una experiencia un poquito más establecida para que dé una buena intervención. Sí, claro, porque pues más que ayudar puede afectar a la persona. Ujú. Claro, entonces, pues es más o menos mi recorrido hasta este momento y pues, adaptándonos al coronavirus. Creo que más allá de lo que se nos ha vendido o ha tratado de decir que todo va a pasar, échenle ganas, pues esta situación que estamos viviendo es un día a día. Nos está conectando esta circunstancia a vivir el presente, que lo vemos de una forma muy fría. Nos está enfocando en lo que tengo que hacer hoy, qué voy a hacer hoy. No sé si pueda planear en un mes, porque no sé si va a surgir, no sé si ya van a encontrar la vacuna, no sé si van a encontrar formas de trabajar el virus. Entonces, esto es una oportunidad, yo sí lo veo más como de explorar el día a día, de empezar a conocernos día a día, Ok. Conocernos. conocernos, porque pues, como lo mencionamos casi al inicio de la charla, tenemos tantos distractores, trabajo, vamos a un bar, tenemos la posibilidad de salir a cada rato. Entonces ahora nos cortaron todo eso y solamente nos quedó el estarnos primero en casa, pero en casa están con los que vivo y sobre todo está una persona muy importante que no escuchamos muchas veces, a nosotros mismos. Claro que sí. Me dejaste reflexionando. Oye, Francisco, otra pregunta sobre el duelo. Con gusto. No necesariamente se puede vivir un duelo sin una pérdida. ¿Es correcto o es falso? Yo considero que es falso. Tú consideras que es falso. Sí, todo el material que he leído y lo que he vivido, el duelo se maneja así. El duelo es el proceso emocional, psicológico, espiritual que se crea a partir de una pérdida. Ok. Si no perdiéramos, no nos dolería. No, no hay. Entonces, Porque ajá, viene de no hay latín este enlace. dolum, ¿verdad? De dolor. Dolum de dolor, o sea, de duele, ¿verdad? Hay una canción de un español, tampoco me acuerdo el nombre, pero dice, hoy duele. Hoy duele.
O sea, hoy me duele. Entonces, eso es ese enlace. Si hay pérdida, hay dolor, y si hay dolor por lo que se perdió, va a haber un proceso de adaptación que vamos a llamar duelo. Bueno, muy bien. Este, qué bueno que te tenemos aquí, Paco. Nos preguntan las personas que pierden un ser querido por coronavirus y no tienen cómo despedir por naturaleza de la situación, cómo viven el duelo. Bueno, creo que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Sí, podemos meter ahí un factor que se llama, desde las etapas del duelo que maneja Kubler-Ross, una de las principales pioneras en cuidado paliativo y tanatología. Ujú, Ella maneja que hay una fase o etapa, depende de la literatura, que se llama de negación, que quiere decir donde negamos la realidad. ¿Vale? ujú. Esto no pasó, no está sucediendo, no se fue, no se murió, no estoy enfermo. Entonces, se dice que al fallecer por coronavirus tal vez y no poder despedirnos, esta fase de negación se haga como más profunda. ¿Por qué? Porque no hay algo tactible, algo que podamos tocar, o así como en la caja, se me fue el feltro, no lo Ujú. podemos tocar como para despedirnos. Entonces, la fase de negación se hace como más complicada de llevarse, nos anclamos más, porque dicen que no podemos materializar, no podemos concebir en lo real, en lo que, en lo que está afuera, que sucedió. Entonces, a nivel mental decimos, no, pues que no pasó. No pasó porque como yo no la vi, no No, sucedió. Para mí tal vez entró al hospital y pues quién sabe si sigue ahí. ok. Entonces, ahí lo que recomiendan es también, primero, pues escucharnos a nosotros mismos. Esta cuestión de no poder despedirme me genera frustración, me genera tristeza, ¿qué es lo que me está despertando? Mm. ¿Qué es más notorio? Y lo que habíamos dicho, o sea, me está generando culpa no haberme despedido, culpa de no haber podido decirle cosas, ¿qué está pasando? Muy bien. Oye, aquí nos preguntan las etapas del duelo, pero pues supongo que es depende de qué autor, ¿no? Sí, Pero las más utilizadas es la de Kubler-Ross, que es la de negación, negociación, hay una que se llama ira o enojo, enojo, aceptación, y me faltó una, se me fue. el estado de shock Son shock, puede ser. A veces lo manejan como shock o negación. o negación. Sí, aquí hay que tener mucho cuidado en lo que se lea, Ujú, porque hay algunos textos en línea, artículos, que a veces a alguna etapa le cambian el nombre. Algunos ok. dicen etapa de ira o de enojo. También tenemos a Worden, William Worden, es un autor que trabaja mucho el proceso de dolor, pero él maneja que hay 4 tareas. O sea, él Ujú. dice que no son etapas, que son tareas del duelo. Ah, Entonces maneja que la primera es la aceptación a la realidad, o sea, que primero tienes que aceptar que se fue, después tienes que trabajar sobre esa aceptación, después hay una reacomodación. También hay autores que manejan que hay 3 procesos, que es el de preparación, el de reorganización, el de finalización. Entonces, este tema está tan estudiado que que hay mucho jugo de dónde sacarlo. ok. También yo llegué a leer textos donde retoman las de Kubler-Ross, las 5, pero que agregan una más, Ok, que le ponen ellos de fecundación. Dice, ya pasó la aceptación es la que me faltaba. ok, Ya pasó la aceptación, entonces hay otra que se llama de fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Crear algo nuevo con esto que estás viviendo. Entonces, sí ok. dependería de qué autor, el tipo de etapas. Las más comunes son las de Elizabeth Kubler-Ross. Ujú. Autora de varios libros muy buenos. Así sobre los moribundos, también maneja sobre duelo en infantes, Mm, tiene muchísimo y muy bonito, la verdad es que es un acercamiento a la tanatología, a quien le guste el tema, no. muy, muy bonito y puede ser un parteaguas a que se enamoren de esta área. Oye, Paco, de los cuidados paliativos, Sí. ok, es un acompañamiento a la muerte. Se puede tomar así, se dice que el cuidado paliativo es aquel cuidado o intervención que se le otorga a la persona ante un diagnóstico de terminalidad. Ujú, ¿Qué quiere decir? Cuando ya el diagnóstico no pasa de los 3 a los 6 meses,
Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a aplicar un cuidado paliativo a la persona. ¿En qué se basa? Primero, en cubrir todas las necesidades básicas, ¿sale? De atención, medicamento, se mete a los especialistas en medicina del dolor para ver qué fármacos pueden ayudar a aminorar el dolor. Se dice que la filosofía del cuidado paliativo no es tanto prolongar la muerte. Dice, el cuidado paliativo no prolonga la muerte, ayuda a que se dé un buen morir. Ok. ¿Qué es un buen morir? Una muerte digna, donde la persona sienta el menos dolor posible, donde tenga la oportunidad de despedirse y donde exista un proceso más rico de desprendimiento por parte de él y de su familia. Ok. Entonces, esa es un poco la medicina paliativa, qué medicamentos, qué rituales, qué intervenciones van a ayudar a que este diagnóstico pues sea lo menos caótico posible, ¿verdad? Que no Sí, genere estas sí, este, sí. situaciones complejas en la familia. Que es muy raro que se dé una buena muerte, por así decirlo, un buen Sí, morir. exacto. Todavía en México falta mucha educación paliativa. En Guadalajara hay ya maestrías en Ciudad de México, pero todavía no se amplía. Pero, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos o en España, ya hay hospice, Ok, que son cierto tipo de instituciones diarias donde la gente va a morir. Suena un poquito crudo, pero el hospice, ¿qué hace? Se encarga de dar este acompañamiento en un ambiente seguro y tiene una variedad de especialistas, trabajador social, médico del dolor, tanatólogos. químicos, tanatólogos, cuidado paliativos, psicólogos, etcétera, fisioterapeutas tal vez para la cuestión, enfermería. O sea, el cuidado paliativo involucra una serie de integración de las diferentes áreas de la salud para ponerle en servicio de aquel que se va a ir y de la familia. Ok. Mira, por aquí nos mandan una pregunta, no sé si la puedes ver. A ver. Cuando debes de pedir ayuda para sobrellevar un duelo, o después de cuánto tiempo se puede decir que es demasiado dolor y que debes de apoyarte en algún tipo de terapia. Mm, Pudiera ser cuando el dolor ya está, como las enfermedades mentales, cuando ya está alterando mi, mi estado personal, ya no puedo trabajar bien, ya no duermo bien, ya me la paso llorando todo el día, mi estado emocional está en crisis, mi trabajo se está viendo afectado, mi familia se está viendo afectada. Cuando ya varias áreas de mi vida Suena estén teniendo este impacto, ya podemos decir que podemos ir a un proceso de duelo. Ujú. Algo que también hay que especificar es que no todos vamos a necesitar una terapia o un acompañamiento en el duelo, porque hay personas que lo pueden llevar de la manera más natural posible y lo van a llevar bien, 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 sin necesidad de ayuda. Ya cuando se hace patológico demasiado intenso, por ejemplo, en caso de que no ha llorado en un año o ya pasaron 2 años y sigue, si le sigue doliendo como la primera vez, como si se acabara de ir. Entonces Ujú. ya podemos decir que hay que hacer una intervención para ayudar a la persona a que dé el brinco de ese proceso de duelo, para que dé como que el salto. Muy bien. Paco, ya se nos llegó la hora. Híjole, ¿no? Qué tema tan más padre, tan más bonito. Bueno, dentro de lo malo que es el duelo, hay personas como tú que se dedican a, pues, acompañar a las personas, a ayudarlas, a apoyarlas, a estar ahí. Es un trabajo muy grande el que estás haciendo, porque no es fácil, uno que pierde algo material, le duele, y luego írtelo a decir a ti, y bueno, ya tú ya tienes tu proceso, ¿verdad? Claro. Pero qué bueno que nos acompañaste aquí, que te diste la tarea de contestarnos algunas preguntas, y ¿qué te parece si te volvemos a invitar, ya que nos pase la cuarentena? Oh, encantado, hay que seguir viendo cómo progresa todo esto y con mucho gusto en lo que pueda apoyar. Y yo cerraría de mi parte con una frase que siempre me ha gustado escuchar, que Sí. dice, solamente al entender la muerte cobra sentido la vida. Solamente al entender la muerte cobra sentido la vida. Palabras Excelente. sabias.
Entonces, a mí me gusta mucho escucharla, la escuché en una clase que tuve Ujú, y fue lo que más se me quedó marcada y lo que siempre comparto. Hay que buscar entender, no tanto entender, sino aceptar que va a pasar para ujú. que mi vida cobre otro sentido, más profundo y más rico. Más, ok, Y más. pues muchas gracias por la invitación, Eri. Es un Sí, gusto ¿no? seguir teniendo estos diálogos. Adelante, me dio gusto verte, espero saludarte más seguido Con y, mucho gusto. y que estés bien, te mando un abrazote. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Saludos a los Bye, que pudieron vernos. Hasta luego. gracias, hasta luego y saludos a todos los que se conectaron. Nos vemos.